Muy bien, ándale. ¿Qué no? Sí, buenas. Los que tienen el audio, por favor, lo pueden poner en silencio. 210, 213 porque me debieron 2 pesos. Ah, bueno, 213. 213. Ujú. Oiga, hay 50, ¿no? Miren, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 200. Fíjate. Ay, ya. Muy buenas tardes. Me presento. Soy el docente y licenciado Hervé Patmur. Me tocó estar con ustedes ahorita para dar la clase de informática. Por favor, dejen en silencio su audio. Muchas gracias. Igual sus cámaras, por favor, lo pueden desactivar, no hay problema. Ok, vamos a empezar. Me vuelvo a presentar, soy el licenciado Herbert Satt, en el cual me toca hacer su docente ahorita de informática. Vamos a ir de lleno al tema, ya que como solamente es una hora, entonces vamos hoy a ver un video en el cual vamos a ver el tema de hoy. Y conforme vaya avanzando el video, voy a estar diciendo algunas anotaciones. ¿Tienen alguna duda? Lo pueden plantear en el chat y ya en las pausas que yo haga o cuando yo esté al término del video los podemos contestar, ¿ok? A ver, permíteme un momento. A ver, vamos a ver. Ok, a ver. ¿Sí se escucha? Sí, ¿estamos bien? Sí, profe. Ok. El video no tiene sonido, profe. ¿No tiene sonido? No, usted sí se No, no escucha, pero tiene. el video no. Ah, ok, permíteme. Permíteme, déjeme ver. ¿Qué uno lo está mandando? Ok, permíteme otra vez.
de lo que es una computadora y cómo Ahorita funciona. sí. Pero, ¿qué pasa con la gente que no? Si no sabes cómo está formada una computadora, ni cómo funcionan cada uno de sus componentes, va a ser muy difícil que me entiendas si te hablo de números y marcas que no conoces. Y te entiendo, a mí también me pasaba. En este video te voy a contar cómo funciona una PC, qué componentes tiene, para qué sirven y cómo elegirlos. Sé que hay muchos videos en YouTube sobre este tema, pero hoy voy a darte una guía sencilla, concisa y que sea fácil de entender. Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar Ahorita sí se escucha el audio del video. Sí. información digital y procesar distintas instrucciones mediante operaciones matemáticas y lógicas. Nos facilita nuestra vida cotidiana permitiéndonos almacenar datos, realizar tareas de manera más sencilla y nos sirve como medio de entretenimiento y herramienta de trabajo. Supongo que esto ya lo sabías. Las computadoras están formadas por distintos componentes. Los componentes que las componen son el procesador, la motherboard, las memorias RAM, placa de video, fuente de poder y los componentes de refrigeración y almacenamiento. El procesador o microprocesador es un componente que se encarga de llevar a cabo las operaciones matemáticas y lógicas. Más simplificado, procesa todas las órdenes que le damos. Es como el motor o cerebro de nuestra computadora. La calidad y nivel de este definen gran parte del rendimiento de nuestra PC. Cuanto mejor sea tu procesador, más fácil se le hará llevar a cabo tareas pesadas como renderizar videos o correr juegos. Al procesador lo puedes encontrar abreviado como CPU, que significa Central Process Unit. Los procesadores están formados por núcleos, hilos, caché y muchísimas más cosas que si me pongo a nombrártelas te van a parecer aburridas. Por eso te nombro lo más importante. Los núcleos son pequeñas unidades de procesamiento independientes que se encuentran dentro de tu procesador. Antes, hace años, todos los procesadores eran mononúcleo, es decir que tenían un solo núcleo. Actualmente los procesadores tienen 2, 4, 6, 8, 16, 32 y hasta 64 núcleos. Se podría decir que cuanto más núcleos mejor, ya que hay más unidades de procesamiento que se pueden dividir las tareas, pero el rendimiento se ve condicionado también por otros aspectos a tener en cuenta. Uno de estos son los gigahertz, que tampoco indican del todo la calidad de un procesador, pero sí son un valor a tener en cuenta. Los gigahertz Ok, en esta parte estamos viendo de que un procesador puede tener varios núcleos. Esos núcleos actúan como si fuesen otro procesador dentro del mismo. Pueden haber desde los comunes que son de 4 ahorita hasta de 32 núcleos que hay también actualmente. ¿Ok? Hz indican la velocidad de procesamiento de tu procesador, o sea, la cantidad de activaciones del procesador. Un procesador de 3,6 GHz tiene 3.600 millones de activaciones en un segundo. De nada nos sirve tener 64 núcleos en un procesador con una frecuencia de 1,6 GHz y de nada nos sirve una frecuencia de 6 GHz en un procesador con 2 núcleos. Esto sería ¿Pueden desactivar su micrófono, por favor? Gracias. siendo extremista. No vas a encontrar procesadores con estos valores. Tiene que ser equilibrado. Los hilos de un procesador vendrían a ser como sus subprocesos y ayudan de forma directa a la manera en la que un procesador administra sus tareas. Un procesador con 4 núcleos y 8 hilos va a rendir mejor que un procesador con 4 núcleos y 4 hilos. Existen dos tipos de procesadores. Bueno, en realidad hay muchos, pero lo que nos importa a nosotros son los procesadores Intel y los procesadores AMD, que son competencia. Vamos a Aquí también cabe recalcar que una computadora no solamente es en una PC, una laptop o una tablet. Inclusive los celulares también son unas computadoras, tienen su propio procesador y también tienen digamos, los mismos componentes que tiene una computadora. Más adelante lo vamos a platicar. centrarnos en los procesadores que más nos interesan. Los Ryzen y los Intel Core i son cada una la serie más vendida de cada marca y la que mejores procesadores nos ofrece. En Ryzen podemos encontrar los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Cada serie tiene distintos procesadores y 3 generaciones. Pronto saldrá la cuarta. Las generaciones indican el orden de salida de cada procesador y otras cosas como la tecnología de los procesadores. Nos podemos dar cuenta que este procesador Ryzen 3200 es de primera generación, ya que eso nos lo indica el primer número que lo acompaña. Este Ryzen 3 3000 Este video tiene como 2 años, aún así sigue actual. Los Ryzen de esta generación ya están en el nivel 7, son de 7000. Inclusive ya anunciaron el 8, entonces cada año van cambiando. 200G nos permite darnos cuenta que es de tercera generación, más reciente. Además, incluye la letra G al final. Esto quiere decir que posee gráficos integrados.
O sea, tu procesador tiene un procesador gráfico dentro, un GPU, Graphic Process Unit, unidad de procesamiento gráfico. En este caso, en los procesadores que tienen el GPU o la G, es porque tienen integrado ahora sí su función también como chip de video. La mayoría de los laptops que son, digamos, de entrada, que son para oficina, y son esos que tienen ya el GPU integrado, a excepción de los que son equipos laptops, en este caso, que son para gamers o para diseño gráfico o arquitectura, esos ya tienen su chip aparte. Más adelante lo van a comentar. Esto nos permite utilizar nuestra computadora sin necesidad de una placa de video. Más adelante te voy a explicar qué es. En el caso de AMD, los procesadores Ryzen con gráficos integrados nos permiten jugar juegos de una manera bastante aceptable, ya que el GPU de los procesadores Ryzen 3 y Ryzen 5 es muy bueno. Los Ryzen 3 son de gama de entrada, los Ryzen 5 son de gama media, los Ryzen 7 de gama alta y los Ryzen 9 tope de gama. En la serie Intel Core i de Intel podemos encontrar los Intel Core i3, i5, i7 e i9, muy similar al formato de numeración de AMD. Bueno, en realidad AMD se copió. Al igual que los AMD, los procesadores Intel tienen distintas generaciones, pero no 3, sino 10. Nos podemos dar cuenta de esto viendo el primer número de nuestro Aquí menciona que es el 10, en la actualidad ya están en el 14 también. procesador. Por ejemplo, este Intel i5 3330 de tercera generación es peor que este i5 9400 de novena generación, ya que el 9400 le saca 6 generaciones de diferencia, tiene más núcleos y más hilos. Intel también tiene procesadores con gráficos integrados, aunque no nos permiten jugar juegos con muchos requisitos gráficos. Estos son los procesadores que no terminan en F. Si querés ahorrar en tu armado y actualizar a futuro, te recomiendo elegir AMD, ya que es lo más económico que podemos encontrar. Además, Intel tiene otras desventajas que te impiden cambiar tu procesador. Si estás dispuesto a gastar un poco más, podés elegir Intel, que sus procesadores son un poco mejores en gaming. Igualmente, los procesadores Ryzen rinden muy bien, no se quedan atrás. Para explicarte dónde va el procesador, tengo que hablarte de la motherboard. La motherboard o placa madre es una placa que se encuentra atornillada a nuestro gabinete. Está formada por cientos de circuitos y distintos componentes electrónicos. Su función es enviar energía a componentes como el procesador, la memoria RAM, y también nos sirve como intermediario para que los componentes se comuniquen entre sí. El procesador en las motherboards va en este socket o zócalo que se encuentra acá en el medio. No podemos poner un procesador Intel en una placa madre hecha para procesadores AMD. ¿Pero por qué? Esto se debe a que tienen un socket y método de conexión diferente. Esto es lo que menciona que es el socket, es donde se va a hacer el contacto del procesador con la tarjeta madre. Como comentan, una tarjeta madre para AMD no va a ser para un procesador Intel, sino que cada uno de ellos tiene diferencias en su contacto. Si ustedes ven, en el AMD son más como orificios y en el Intel son más como hace contacto directo con el procesador. Son como unas agujas. ¿Sí se notan? ¿Sí se ve la diferencia? Existen distintos tipos de socket. AMD tiene como su socket más utilizado el AM4. Aunque también hay muchos más. Muchos procesadores Intel usan el LGA 1151, aunque en su última generación, la décima, se utiliza el socket 1200. En el caso de Intel, los pines con los que se conecta el procesador ya vienen en la motherboard. Aquí está poniendo un procesador Intel en una tarjeta madre. Si ustedes ven, tienen como una palanquita que es lo que se abre, libera el espacio para poder poner el procesador y luego asegurarlo. ¿Alguien ya había visto esto o alguien ya ha armado o visto cómo ponen un procesador que no sea aquí? ¿Nadie? Bueno, voy a seguir con el video. Y en el caso de AMD, los pines vienen incluidos en el procesador. Incluso en motherboards Intel puede ocurrir que pongas un procesador en la motherboard, encastre y todo, pero cuando la vas a encender no prende. Esto se debe al chipset.
El chipset es un conjunto de circuitos integrados que realiza la tarea de controlar cuestiones relacionadas al hardware. Por ejemplo, entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales de la PC. Si pones un procesador en una motherboard con un chipset no compatible, no va a encender. En esta parte, la motherboard tiene los conectores USB de video, de audio, de internet y demás. Son los que vemos por fuera del gabinete. Otra parte muy importante de la motherboard es el VRM. El VRM es un conjunto de componentes electrónicos que controlan la cantidad de voltaje que le llega al procesador. Para que el procesador funcione sin sobrecalentarse, le tienen que llegar una cantidad de volts exactos. Y de eso se encarga el VRM, Voltage Regulator Module, o módulo regulador de voltaje. El VRM tiene cierta cantidad de fases. Cuantas más fases, mejor va a ser la manera en la que regula el voltaje, y eso nos permite hacer un overclock sin miedo a que se estropee nuestro procesador o motherboard. El overclock es simplemente subirle las frecuencias a tu Hay en ocasiones cuando un equipo se llega a quemar y si al momento de abrirla, esos VRM se explotan, o sea, son como si le saliera un líquido. Entonces eso hace que ya no prenda toda la tarjeta y es muy posible que queme hasta el procesador, porque ahí pasa la energía. procesador desde la BIOS. La BIOS es Basic Input Output System. Sistema básico de salida y entrada. Es un software que tienen todas las placas madre. Este es como una especie de programa que se inicia apenas prendemos nuestra PC, y su labor es verificar que todos los componentes de la PC estén en buen estado y funcionen correctamente. Además, podemos acceder a la BIOS y modificar valores manualmente como la frecuencia del procesador, o sea, hacer overclock. Tened en cuenta que esto no es tan fácil y haría que se eleven las temperaturas. Hay distintos tipos de motherboards, muchísimos, pero los que se pueden usar en una PC son las motherboards mini ITX, las más pequeñas, micro ATX, un poco más grandes, ATX, las que vendrían a ser un formato estándar, y las eATX o Extended ATX. Aquí vemos los diferentes tipos de tamaño de tarjetas madres. Todos son tarjetas. Inclusive aquí muestran que son del mismo tipo también. La única diferencia es que tienen más componentes. Por ejemplo, la más grande tiene aquí unas ranuras que no tiene acá. Aquí tiene solo 4 y aquí tiene 8. Aquí tiene para más tarjetas también. Y en la ATX tiene 2, 4, tiene 5. El otro tiene más de un lado derecho. Entonces, mientras menos componentes tenga, es más chico todavía la tarjeta. Las más grandes que podemos usar. Para que la motherboard reciba energía, tiene este conector de 20 o 24 pines. Depende de la motherboard. También podemos encontrar un conector de 4 u 8 pines para enviar energía al procesador. La motherboard, además del socket, tiene otros puertos o conectores. Podemos ver los zócalos para memoria RAM, puertos para conectar cable SATA, puertos PCI Express, puerto M.2, etc. Donde dijo de las memorias, ahí en este caso esa tarjeta madre se le pueden poner 2. Y se le puede poner solo una tarjeta de video. Más adelante va a mencionar cómo. Estos sirven para conectar distintos componentes. Como ya te imaginarás, el procesador no hace todo solo. Si fuera así, las computadoras no tendrían tantos componentes. Uno de los que lo ayudan al procesador a realizar sus tareas es la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, de ahí su nombre, RAM, Random Access Memory. La memoria RAM sirve como intermediario entre el procesador y el disco de almacenamiento de tu PC. Como las unidades de almacenamiento no son tan rápidas, tardaría muchísimo tiempo en enviar la información al procesador por sí mismos. Por eso, existe la memoria RAM. Es como si fuese una unidad de almacenamiento, pero más rápida y con una capacidad menor, que almacena los datos de forma momentánea. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vos estás jugando al GTA. Los archivos del GTA se encuentran guardados en el disco de tu PC, ya que ahí fue donde lo instalaste. El procesador, para poder ejecutar el juego, le pide al disco que le mande los archivos que tiene guardados, para poder así procesarlos. El disco le manda los archivos a la memoria RAM, y la memoria RAM, que es más rápida, se los envía al procesador. La memoria RAM tiene cierta capacidad. Si por ejemplo tu RAM es de 8 GB y el GTA está usando muchos archivos del juego, estas se van a empezar a llenar y va a llegar un momento en el que no pueda más. Si la exigís mucho, el juego falla, o directamente, error de Windows. Me pasó. A alguien les habrá salido alguna vez una pantalla así azul, ¿verdad? La mayoría de las veces por falta de memoria. Inclusive, ustedes tienen su celular. Una de las características que quizás les mencionan mucho cuando van a adquirir es la memoria RAM. Mientras más memoria RAM tenga su equipo, va a poder agilizar el abrir los programas, el que los pueda gestionar los procesos
del mismo sistema y las aplicaciones, y hace que no se quede lento. Por eso conviene tener 8 o más GB de RAM para jugar. Una vez que termines de jugar, esos archivos En este caso está hablando de jugar porque los juegos son los que demandan todavía más recursos a una PC. temporales se borran de la memoria RAM, porque justamente la RAM los guarda de manera momentánea. Hay dos tipos de memoria RAM, DIMM y SODIMM. La RAM SODIMM es la que se utiliza en notebook o laptops, y la memoria RAM DIMM se utiliza en computadoras de escritorio. Podemos encontrar memorias RAM con diferentes formatos, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Hoy en día ya hay DDR5 y son más rápidas. Hay bastantes diferencias entre estos formatos, pero los más destacables es su tipo de conexión y las velocidades a las que llegan. Las frecuencias de las memorias RAM indican la velocidad a las que pueden trabajar y se mide en MHz. Cuantos más MHz, mejor. Las memorias DDR tendrán unas frecuencias muy bajas a comparación de las DDR4. Obviamente, mientras más sea mejor la generación de DDR, va a ser mucho más rápido. También tu equipo va a responder todavía mejor. Podría decir que cuanto menor sea el número de formato, menos capacidad y frecuencias manejan. También el formato define si podemos conectar nuestra RAM en una motherboard. Una memoria RAM DDR3 no se puede poner en una motherboard con zócalos para DDR4, porque esta especie de espacio no coincide con el del zócalo y la romperíamos. Si vas a usar procesadores Ryzen, te conviene memorias RAM de altas frecuencias, ya que estos procesadores las aprovechan más y mejoran mucho su rendimiento. Si tenés una APU, un procesador con gráficos integrados, el rendimiento de tu PC en juegos con memorias de aproximadamente 3000 MHz va a ser bastante bueno, o al menos un poco mejor que usando memorias de 2400 MHz. Hablando de gráficos integrados, ¿qué pasa con los procesadores que no los incluyen? Para acompañar a procesadores sin gráficos integrados o con gráficos integrados no muy buenos, existen las placas de video o tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas se conectan por el puerto PCI Express de nuestra motherboard y sirven para que todo lo que está haciendo nuestra computadora se pueda ver en la pantalla. Muchas nos pueden brindar una muy buena potencia para que podamos jugar juegos en muy buena calidad. La placa de video tiene un procesador gráfico en su interior que, al igual que nuestro procesador, está formado por núcleos, pero con la diferencia de que son muchos más. También tiene un disipador que se usa para disminuir la temperatura de la placa de video. Además, la mayoría suelen traer ventiladores para mejorar el flujo de aire. La potencia del GPU de nuestra placa de video se mide en MHz e indica la velocidad a la que ese procesador gráfico trabaja, como el procesador, pero para gráficos. También las tarjetas gráficas incluyen memoria VRAM. La memoria VRAM cumple con un papel muy similar al de la memoria RAM. Como ustedes ven, la tarjeta de video también es muy importante, sobre todo para los que son gamers o para los que son de diseño gráfico, arquitectura, y hoy en día se usa mucho, sobre todo para la inteligencia artificial. Entonces, mientras también tengan más RAM y video, va a ser mucho más rápido igual. Pero con la diferencia de que almacena datos de video como por ejemplo texturas, siempre de manera momentánea. Esta memoria gráfica tiene velocidades de trabajo mucho mayores a las de la memoria RAM, ya que normalmente trabajan entre los 6000 MHz y los 14000 MHz. Podemos encontrar placas de video con 1, 2, 4, 6, 8, 11 y hasta 24 GB de VRAM, e incluso menos. Yo tengo una Nvidia de 64 MB, bastante viejita. Con 8 y 6 GB en una placa de video va genial para gaming. Con 4 también, aunque a medida que avanzan los años van apareciendo juegos nuevos que comienzan a exigir bastante a estas gráficas con esta cantidad de VRAM. También puedes elegir un procesador con gráficos integrados que va a consumir 2 GB de RAM y va a usarlos en forma de VRAM. Vas a poder... En ese caso, cuando ustedes no tienen un equipo con tarjeta de video, como mencionaron al principio, el procesador eh, tiene un chip integrado de video, pero para que pueda ejecutarse agarra memoria RAM. No sé si me explico. Por ejemplo, si tú tienes una memoria RAM de 8, tu chip de video integrado en el procesador le va a restar memoria RAM a tu equipo. En este caso, en vez de 8, le podría restar desde 512 megabytes hasta 2 gigas. Entonces, en teoría no vas a tener 8 de RAM, sino que vas a tener menos, puede ser de 7.4 o hasta de 6 gigas en tu equipo. Entonces, eso sirve para que pues puedas ser más ágil, ya sea viendo videos en YouTube o que puedas desplegar más rápido las pantallas, etcétera.
Esa es la diferencia. Vamos a continuar. Poder jugar juegos ligeros o juegos con los gráficos en bajo o medio. ¿Te acordás que existían diferentes tipos de memorias RAM? Bueno, acá también. Para las memorias VRAM podemos encontrar memorias de tipo GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR4. Aquí la G pues, se refiere más a los gráficos, pero en sí viene siendo DDR4 como las memorias normales. GDDR5 y GDDR6. Significa Graphics Double Data Rate. Y cuanto mayor sea su número, se puede decir que mejor es. Elegir hoy en día una placa de video con memoria de tipo GDDR5 no significaría ningún problema, ya que este formato es muy bueno y sigue rindiendo muy bien. No son tantas las placas de video que usan tecnología GDDR6, y aunque sea mejor, no quiere decir que el formato GDDR5 sea malo. En el mercado actual hay dos grandes fabricantes de placas de video: Nvidia y AMD. Mucha gente cree que Nvidia es mejor que AMD en tarjetas gráficas, pero la realidad es que AMD lo viene haciendo bastante bien últimamente. El último lanzamiento de AMD fueron las RX Series 5000, para hacerle pelea a las Nvidia RTX. Las placas de video RTX son placas de video que incorporan la tecnología del Ray Tracing, o trazado de rayos, una tecnología que intenta imitar la iluminación de la vida real. El almacenamiento es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Es el que nos permite almacenar nuestros datos, como juegos, videos, fotos, documentos y muchísimas cosas. Las unidades de almacenamiento se conectan por un cable SATA directo a la motherboard, lo que permite que éste se comunique con los demás componentes. Cuanto mayor sea la capacidad de nuestras unidades de almacenamiento, más cosas vamos a poder guardar. También estas unidades de almacenamiento tienen la tarea de leer y escribir archivos, y de acá nace el tema de los SSD y los HDD. ¿Cuál es más rápido? Los HDD son discos que tienen en su interior partes mecánicas. La velocidad de lectura y escritura es menor que la de los SSD, pero en muchas ocasiones su capacidad suele ser mayor, o sea, tienen más espacio. La velocidad de lectura y escritura indica la velocidad a la que escriben o leen los datos. Por ejemplo, al abrir un juego, iniciar Windows o realizar un escaneo de los archivos del disco para verificar que no haya ningún virus. Los SSD son unidades de almacenamiento más rápidas que los HDD, por lo que van a... Estos vienen siendo el sustituto del disco duro. Son unidades sólidas. Es lo que hace que también tu computadora pueda ser mucho más ágil en cuanto a la localización de los archivos que tienes almacenado. La diferencia de esta unidad sólida a un disco duro convencional, porque la convencional es son discos como tales, son magnéticos, son más de 10 veces la velocidad de la ubicación de los archivos. Por eso es mucho mejor cambiar, si tienen equipos con discos duros antiguos, cambiarlos mejor a unidades sólidas. Es lo que se recomienda. leer y escribir archivos más rápido, o sea que van a iniciar Windows y abrir juegos más rápido. Le dediqué un video a este tema hace unas semanas, te recomiendo que vayas a verlo. Doy muchísimos más detalles que te van a servir para entender del todo cómo funcionan. Y todos estos componentes, ¿de dónde obtienen energía? Para que a los componentes les llegue toda la energía necesaria para que funcionen, tenemos la fuente de poder. Un componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del suministro eléctrico de nuestra casa a corriente continua para nuestros componentes. La fuente de poder tiene distintos cables que sirven para enviar esa energía a los componentes de nuestra computadora. Por ejemplo, la motherboard se alimenta con este cable de 20 o 24 pines, el procesador con este cable de 4 u 8 pines, las unidades de almacenamiento con los cables SATA de la fuente de poder y algunas placas de video, la mayoría, se alimentan con un conector de 6 u 8 pines de la fuente de poder. Digo la mayoría, ya que algunas se alimentan solamente por medio del puerto PCI de la placa madre. La fuente es un componente muy importante y que hay que elegir bien. Una fuente de mala calidad podría romper todos tus demás componentes en un apagón, subida de tensión u otras situaciones catastróficas. Cuando hay bajones de corriente o como nos pasa a nosotros que luego hay tormentas, lo mejor es desconectar todos los equipos para que no, aunque tengan un UPS, un protector, lo más sano para su equipo, porque si hicieron una inversión grande y el equipo, pues los componentes no son nada baratos, lo mejor es desconectar, porque si se llega a ir la fuente de poder, y si no es una fuente de poder, digamos, certificado y que no sea de calidad, puede quemar todo tu equipo, tus demás componentes. A este componente también le dedico un video, ya que me parece muy interesante y tiene muchas cosas por explicar, como el 80 Plus, las protecciones y cómo elegirlas. Te lo dejo acá arriba.
Por último, la refrigeración. La refrigeración de nuestros componentes es muy importante, ya que si se calientan mucho pueden dañarse o directamente apagarse, haciendo thermal throttling. El thermal throttling o estrangulamiento térmico consiste en que un CPU o GPU baja sus frecuencias debido a altas temperaturas, bajando el rendimiento. Para mantener las temperaturas estables o no muy altas, debemos asegurarnos de tener al menos un ventilador ingresando aire fresco a nuestro gabinete y un ventilador sacando el aire caliente. No sé si les ha pasado que en alguna ocasión, inclusive con su celular, viendo un video, se calienta extremo la pantalla. Ahí es por una falta de disipación de calor que tiene todos los componentes. Y a veces cuando sucede eso, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que se quede lento porque está haciendo el thermal throttling, o si no, se te llega a apagar el equipo para evitar de que se pueda dañar algún componente. Lo mismo pasa también con las computadoras. Puede quedar lento en un momento o inclusive mejor apagarse para evitar que se queme. Es hay que tener cuidado con el calentamiento. Siempre debe haber un buen lugar que esté con buen espacio de aire o esté fresco. El detalle es que aquí están en nuestra zona sí está un poco complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos chiquitos. De nuestra computadora. También tenemos que tener un buen disipador para nuestro procesador. Por eso, si queremos hacer overclock, subir las frecuencias del procesador, necesitamos un buen disipador por aire que lo mantenga frío. O podemos usar también water cooling. El water cooling o enfriamiento líquido consiste en un radiador de 120, 240 y hasta 360 milímetros, que enfría nuestro procesador reutilizando el agua y enfriándola con 1, 2 o 3 ventiladores. Los que son de 120 milímetros no valen mucho la pena, ya que se dice que obtienen las mismas temperaturas. El de 120 milímetros es solo un ventilador. Dicen que no vale la pena porque para eso mejor le pones un disipador de corriente de aire nada más. Entonces, para la zona donde estamos, lo mejor siempre es ponerle uno de dos ventiladores o mejor uno de tres. Y así este tipo de enfriamiento es similar a los que le ponen a los automóviles. Entonces, hace que todavía tu procesador esté con buen funcionamiento y esté bien disipado lo que es el calor. Que cualquier disipador por aire. También tenemos refrigeración líquida custom. Esta enfría varios componentes como el procesador y la tarjeta gráfica al mismo tiempo. Es efectiva pero muy costosa. Entonces, ¿cómo funciona una PC? La fuente Aquí vemos un ejemplo de cómo va a funcionar. de alimentación comienza el proceso enviando energía a todos nuestros componentes. Prendemos la PC, la BIOS analiza el sistema y se asegura de que esté todo bien. Le da el mando al disco de almacenamiento que tiene el Windows. El disco inicia el Windows y comienza a trabajar nuestra computadora. Abrimos cualquier juego o programa, lo que sea, el Minecraft. Nuestro procesador siempre está trabajando, al igual que todos los demás componentes. Los coolers meten aire, la placa madre sigue prendida, todo sigue igual. En Minecraft comenzamos a jugar y el procesador necesita los datos para procesar y realizar todas las acciones, por lo que le pide al disco duro que comience a mandarle todos los datos necesarios. El disco duro se lo manda a la memoria RAM, la memoria RAM se lo manda al procesador, el procesador ejecuta todas las acciones necesarias y mientras tanto, la placa de video transforma todas esas acciones en imágenes visibles para nosotros, mientras renderiza las texturas que tiene en la memoria VRAM. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si sos nuevo en el canal, En todo caso, el video se los voy a hacer llegar en la plataforma, si lo quieren revisar. Y vamos a ver aquí. ¿Alguien de ustedes ya ha abierto alguna laptop o algún equipo? ¿Ya se durmieron? No, aquí estamos. Creo que no. Yo sí, pero celulares. Celulares, ok. ¿Qué has visto con los celulares? Pues dice eso, lo de la placa tiene sus principios básicos, por así decirlo, tienen su placa, tienen sus... Me imagino que son esos procesadores, los procesadores que tienen como unos cuadritos muy pequeños Exacto, sí. y igual pues algunos no lo alcanzamos a ver, pero esas placas tienen sus secuencias o pistas o líneas, algo así le llaman. Exacto, inclusive hasta los relojes inteligentes pues son computadoras. Lo que son, digamos, eléctricos que tienen una automatización de alguna forma, son ciertamente computadoras, inclusive hasta una misma radio.
porque ahí tiene para programar, para almacenar, y también tiene que tener su misma, aunque sea un software que no vemos realmente, pero sí lo tiene, cumple con las mismas especificaciones básicas. También tiene que tener su enfriamiento, su almacenamiento, y en este caso, pues, en los celulares es en donde vemos mucho más similitud a las computadoras, igual a las tabletas. No sé si alguien más tenga alguna duda. El video es un poquito muy rápido, sí es mucha información, pero como les comento, es como para ver y estar en contexto. De todos modos, yo les voy a dejar bueno, ya les dejé una actividad. Ustedes lo pueden checar luego en la plataforma. En la actividad, ustedes van a ver otro video, también explica cuestiones de software, para entrar en contexto ya sea en la siguiente clase. Las clases yo los voy a manejar así de esta manera. Voy a tratar siempre de encajar el contexto con videos o actividades que me tienen que realizar para que así cuando estemos en clase ya, aterricemos esos temas, agarremos el contexto y veamos el tema en sí. Y ya todas las preguntas que puedan generar, lo vamos resolviendo acá. No sé cómo los vean. Sí, está bien. Ok. A ver, entonces, cuestiones que quiero puntualizar. Ustedes ven, hay componentes muy importantes, pero en realidad los que manejan todo son la tarjeta madre, que es lo que hace que todo se conecte y le brinda también una especie de acceso a toda la gestión de los dispositivos. Luego sigue el que es la unidad de proceso central, que es el CPU. El CPU puede también tener lo que es el chip gráfico integrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que puedas tú visualizar toda la información? La otra importante es la ¿cuál? A ver, ¿qué me dicen? De los que vimos. Me faltan dos cosas importantes, bueno, tres cosas importantes. Dije la memoria RAM, La RAM, la RAM, la que de es video, la que la es VRAM, aleatoria, Tarjeta la de video. VRAM, la de la video, tarjeta. ajá, la de video va a ser siempre opcional. Si no lo tiene tu chip, obviamente tienes que tener una tarjeta de video ya aparte. Y obviamente el enfriamiento y también lo que es la fuente de poder. ¿Ok? Esos son seis cosas importantes. Ya los demás, pues obviamente son, eh, puede ser el Wi-Fi, que no lo mencionaron. ¿Hay alguno más que se nos esté escapando? mm, Motherboard. José, el BR, no recuerdo cuál es la otra sigla, José, BRD, algo así. El Sí, BIOS, ese es escuché el, que funciona igual. ok, ahí en el BIOS quiero hacer también comentario. El BIOS viene siendo de la Dios. tarjeta madre. Es un software que está integrado que hace la gestión de los dispositivos. Pero esa gestión que va a hacer, lo va a hacer antes de cuando tú prendas el equipo y es como una especie de arranque hacia el sistema. Es como un intermediario. Sin el BIOS el equipo no funciona. Inclusive hay veces hay equipos nuevos que necesitas actualizar el BIOS porque ahí ya tiene algunas, o ya sea que le agreguen cosas para que pueda gestionar mejor ahora sí los dispositivos que vas conectando o también corrijan algunos detalles que tengan. Entonces, pero esa BIOS, ese programa está dentro de la tarjeta madre, no está en un disco duro, no, va dentro de la tarjeta, tiene un propio almacenamiento, es pequeñito, puede ser desde menos de 1 mega hasta, he visto creo que de 100 megas el BIOS, no es tan grande porque no tiene tanto almacenamiento la tarjeta madre, pero es muy importante este programa, es un programita nada más. Ok, ¿en cuál más, alguna otra duda que tengan? Profe, buenas tardes. ¿Puede repetir otra vez los puntos importantes, por favor? Ok, los componentes importantes de la tarjeta madre. Motherboard. Sí, Ajá, Samuel Bon.
el procesador. ¿Ok? CPU. El CPU, la RAM, la memoria RAM. Memoria RAM. ¿Ok? De ahí sigue el almacenamiento, obviamente el disco duro, que en este caso, como les comentaba en la explicación del video, ya no se están usando discos duros, sino que se le llaman unidades sólidas. En la mayoría de los equipos antiguos utilizaban discos duros convencionales. Ahorita están utilizando sólidos, que son más o menos de ese tamaño, los que son tamaño SATA, así se llama. SATA, ¿por qué? Por el tipo de conector que tiene, ajá, el conector que tiene es de esta manera. Aquí se ve. Aquí se pone el cable de corriente y el de datos que se conecta a la tarjeta madre. Pero esta es una unidad sólida SATA. Hay otra que es una unidad sólida, que lo vieron en el video. En este caso se llama unidad sólida NB, que es de este tamaño. Ya vean la diferencia del SATA al NB. Un poco viejita. Más o menos. Pues uno es un cuadrito y el otro es una tarjeta. Entonces, la función que hacen los dos es la misma, son rápidos. El detalle es que el disco duro, como es algo físico y es un disco duro como tal, tarda mucho en leer los datos. En cambio, en este caso, los dos son tarjetas realmente, entonces es más rápido su lectura. Por eso son como 10 veces más rápido el que pueda leer los datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a tener algún equipo algo viejito, por decir, no sé, de hace 3 años para atrás, si tienen un disco duro normal, lo pueden cambiar por unos SATA y ya lo formatean y ese equipo queda súper rapidísimo. Aquí ya les daría todavía hasta chance de que pueda utilizarse 1 año o 2 años. Entonces sí es muy importante luego, hay equipos que luego veo que los andan tirando por ese mismo detalle que están lentos. Con una unidad SATA los vuelven a dejar al 100, digamos. Y también aquí les presento lo que es una... ¿Qué es esto? A ver, ¿sí lo vieron en el video? No. La motherboard. No, esta es Ah, una bueno, es tarjeta disco de duro, video. ¿no? No, es una tarjeta de video. Tarjeta de video. Sí. El disco duro es diferente. Recordemos que la tarjeta de video va a tener su entrada hacia la tarjeta madre, que es esta. Y va a tener su propio disipador, sus propios memorias y también tiene un procesador. Aquí no lo vamos a ver porque está obviamente todo tapado. Pero Sí. detrás de esto está esta es una tarjeta Gigabyte y es de... A ver, vamos a ver cuál es. Esta es una tarjeta de video Radeon de AMD. AMD. Ujú. Y vamos a ver aquí, también tengo... Ah, ya. De las memorias RAM hay 2 tipos, uno para computadora normal y hay otros que son para laptop. En este caso les voy a mostrar este. Esta es una memoria RAM, pero es para laptop. El de las computadoras es el doble de tamaño, es mucho más grande. En este caso este es de 8 GB. Obviamente, mientras más RAM tenga tu equipo, pues va a ser mucho más ágil también. Es la diferencia. En todo caso, les voy a dejar, ya les dejé la actividad, ahí lo van a realizar, va a ser un resumen, van a ver un video y me van a hacer un resumen, y de ahí, vamos a todavía a hacer un repaso en la siguiente, y luego de ahí vamos a partir a ver lo que es el software y los tipos de software, ¿ok?
En cuanto a la evaluación, todavía voy a afinar el detalle cómo lo voy a hacer dentro de 2 meses. Pero si ustedes cumplen con sus actividades y obviamente entran y también participan, no van a tener tanto detalle. Pero sí es muy importante que cumplan con las actividades en tiempo y forma igual. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Hay mucha información. Pero sí les voy a dejar la clase grabada y también les voy a dejar el video que vimos para en caso de que lo quieran revisar. ¿Ok? Profe, la tarea va a ser para la próxima clase. Van a tener semana y media para realizarlo. Me lo tienen que mandar antes de la clase. Ok, sería antes de la clase. Exacto. De hecho, ahí tengo ahí anotada la fecha. Ok, no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Bueno, pues es un gustazo y mi nombre es René Tasmut. Soy licenciado en pedagogía, pero trabajo en la SEC, en el área de informática, ya llevo ya 20 años ahí. Ok, pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, para que también tengan chancecito de, no sé, de receso antes de que entren en su última clase. De acuerdo, profe. Muchas gracias, mucho gusto. Igualmente, que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Sale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sale, hasta luego.